información tienen ustedes y qué le solicitan a las autoridades? Bueno, en octubre yo visité Barranca Bermeja para hablar con los defensores de derechos humanos que fueron amenazados. Los defensores de derechos humanos es una de nuestras prioridades aquí en Colombia, porque su trabajo es importante para la realización de derechos humanos para todos. Entonces, porque ellos son las personas que están haciendo incidencia para mejorar la situación, bueno, en la zona de restitución de tierras, en la zona de discriminación y en la zona de varias cosas. Entonces, para nosotros es fundamental que ellos mantengan un espacio para trabajar. Nuestra respuesta hay tres vertientes. Primeramente, en la zona de retórica. Yo creo que es importante por todas las autoridades para reconocer que los defensores de derechos humanos hacen un trabajo importante para Colombia. Entonces hablamos con varias entidades de Estado ahí en Barranca Bermeja para sublinear que mismo es importante este trabajo. Segundo, estamos trabajando con Unidad de Protección Nacional. Ellos son la entidad de Estado que tienen mismo la responsabilidad. Ellos son el miembro del Estado, o la entidad. Bueno, la Unidad de Protección Nacional es la unidad de Estado que tiene la responsabilidad de proteger a los defensores de derechos humanos. Entonces, cuando hay una amenaza o un ataque, estamos mismo haciendo una interacción con la unidad de protección para mejorar la protección de estos defensores. Tercero, estamos haciendo un trabajo con la Fiscalía, porque en realidad hay pocas sentencias en la zona de amenazas contra defensores en todo el país, y en este año 2012 no notamos ni una sentencia en la zona de defensores de derechos humanos que fueron amenazadas aquí en esta área. O sea que las autoridades no le dan la suficiente importancia, siempre ellos hablan que son delincuentes, faltaría ahí más investigación por parte de los encargados. No, yo creo que podemos notar, ¿no?, que en la zona de reacción de unidad de protección, en nuestro informe estamos hablando de 37 defensores que fueron matados en el año 2012. Pero de estos, todos fueron de áreas rurales. Entonces, de esfuerzos realizados por la unidad de protección en las áreas urbanas, está funcionando más o menos, porque no hay muertos, hay ataques, y mismo los escoltas y mismo ayudaron para facilitar en este momento. Pero hay un problema serio en la zona de los activistas de áreas rurales, porque no hay tanta protección con ellos. Y en este momento, cuando estamos hablando de restitución de tierras, que está tocando intereses bastante importantes, es crítica para el gobierno para reforzar sus habilidades y sus capacidades para proteger a los defensores en las áreas rurales. La restitución de tierras, ¿cómo está avanzando según el criterio de la oficina? Bueno, yo creo, primeramente tenemos que reconocer que este es un programa muy importante desde el punto de vista de derechos humanos. Como Colombia es el segundo país en el mundo en la zona de desplazados, segundo país en el mundo en la zona de desplazados, y este programa de restitución es fundamental para reconocer los derechos de ellos que fueron desplazados. Claro que es un gran desafío, pero notamos que hay unas acciones de parte del gobierno para mejorar la implementación, mismo que es muy grande. Estamos haciendo un informe cada 2 meses en base de nuestra observación que estamos haciendo por toda parte del país. Estamos entregando esta a la unidad de restitución del Ministerio de Agricultura y tenemos una interacción bastante buena en la zona de mejorar sus esfuerzos. Claro que el desafío es muy grande y hay casi 5 millones de desplazados, entonces no va a ser fácil de implementar este proyecto, pero también hay varios años para hacerlo y yo creo que lo mejor es que hay reconocimiento de parte del gobierno y también hay un deseo para mejorar su implementación. Uno de los puntos claves de la ley de víctimas es la garantía de no repetición. ¿Cómo se puede garantizar esto en áreas donde todavía hay grupos pequeños de paramilitares, ahora llamados bandas criminales? Yo creo que es un gran desafío y hay una necesidad
para el Estado y el gobierno para aprender de esta experiencia de demovilización de los paramilitares y aprender algo para no repetir estos errores en la zona de FARC o ELN. Porque mismo estos grupos paramilitares, postparamilitares, BACRIM, existen y en realidad está violando con más frecuencia los derechos de los colombianos de cualquier otra entidad. Entonces es importante que haya una mejoración en la zona de, si hay una inmovilización de otro grupo armado ilegal, que esto va a ser más completo. En esos momentos el proceso de paz, ¿qué tanto puede afectar la restitución de tierras de las víctimas de las FARC en específico? Yo creo que este proceso de paz no hay nada más que pueda afectar de manera positiva el goce total de los derechos humanos como proceso de paz. Mismo que, claro que FARC violó los derechos humanos durante el conflicto, también el Estado. Pero ¿qué es lo más importante? Que haya un cambio, que mismo hay paz y que haya un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que ellos cometieron. Y después, yo creo, va a facilitar mucho la restitución y de no repetición. ¿La oficina le hace fuerza a que avancen los diálogos con la FARC y el ELN o es de los escépticos? No, estamos apoyando, ¿no? Yo creo como de manera indirecta estamos apoyando en la zona de decir, bueno, si hay un conflicto armado, hay violaciones de derechos humanos, cada día. Mismo ustedes aquí tienen mucha suerte en Bucaramanga porque no están muy afectados. Pero sus vecinos ahí en el norte de Santander están sufriendo cada día. No, como ellos no pueden mandar sus niños a la escuela unos días, ¿no? Y también hay incidentes de minas antipersonales cada día. Entonces yo creo como es importante de llegar de un paso para mismo facilitar que todos los colombianos puedan usar sus derechos. Y nosotros, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, está haciendo un apoyo de ese proceso de manera indirecta. Estamos mandando información en la zona de experiencias comparativas, cómo salió en un país o otro, y cómo el gobierno y mismo la FARC puede utilizar estas experiencias para facilitar este proceso que ellos están realizando en este momento. ¿El Catatumbo sigue siendo territorio de nadie? Bueno, Catatumbo es un área conflictiva y hay, como dice, cada día violaciones de derechos humanos porque hay conflicto armado. No se puede gozar sus derechos de acceso de escuela, de acceso de salud y tampoco de un trabajo digno en estas áreas donde hay conflicto. Entonces, Catatumbo todavía es un área bastante problemática desde el punto de vista de conflicto armado. ¿Cómo se toma este mensaje y cómo lo interpreta la oficina? La oficina está reconociendo que la ley de víctimas está relacionada de víctimas de conflicto armado. Y el gobierno en este momento está haciendo una definición restringida de esta información. Puede ser víctimas de los paramilitares antes, puede ser víctimas del Estado, puede ser víctimas de la FARC o del ELN. Pero en este momento hay muchas víctimas de violaciones de derechos humanos de parte de estos BACRIM o grupos post-paramilitares. El Estado tiene su obligación para reconocer a estas víctimas. Tal vez la ley está relacionada de conflicto armado, pero todavía existe esta marca de derechos humanos que es más amplia. Cuando hay violación de derechos humanos, el Estado tiene que mismo hacer algo para estas víctimas. Entonces yo creo ahí es donde hay un pequeño problema, ¿no? Porque la unidad de víctimas está haciendo una interpretación relacionada de conflicto armado. Y bueno, todavía existe esta obligación de Estado para reconocer a estas víctimas de violencia, específicamente violencia relacionada con derechos humanos. ¿El capítulo de las ejecuciones extrajudiciales de los llamados falsos positivos está cerrado o falta mucho por escarbar? Bueno, yo creo primeramente en la zona de número de personas que fueron retirados
número de personas sentenciadas, por muy poco en razón de dimensión de este problema. Entonces hay una necesidad para reforzar, y mismo la Corte Internacional de La Haya ya indicó que ellos son preocupados que no hay suficiente actividad en razón de investigación y sentencias en razón de falsos positivos. Bueno, en razón de falsos positivos en 2012, falsos positivos no tienen una definición legal. Es algo como una persona va a interpretar de una manera, otra persona va a interpretar de otra. Hay dos interpretaciones que existen. La razón de ejecuciones hecho para estadísticas. Nuestra oficina no constató ningún de este tipo de casos en 2012. Pero también existen varios casos de violación del derecho de vida que hay un encubrimiento de estos hechos. La razón que, por ejemplo, un soldado escuchó un ruido y se viró y se disparó, y mismo fueron civiles. Después metieron un uniforme diciendo que, bueno, son miembros de la FARC. Entonces yo creo tenemos que reconocer cuando hay avances. Entonces yo creo que tenemos que reconocer, es importante reconocer que hay unas medidas tomadas por las Fuerzas Armadas y que no hay en este momento alegaciones de matar gente solamente para ganar estadísticas. Pero tampoco la situación es perfecta. Hay varios casos problemáticos, que mismo la gente está tratando de encubrir sus errores, sus mismos crímenes, sus violaciones de derechos humanos, y este tiene que ser mejorado. Y estamos trabajando con el Ministerio de Defensa, con un programa para mismo reforzar su habilidad de prevenir y hacer una reacción cuando hay este tipo de violaciones. ¿Cuántos casos tiene registrado en Santander la oficina sobre amenazas a defensores de derechos humanos o muertes de defensores? Bueno, en la zona de amenazas, en realidad hay muchas amenazas. Y es la violación tal vez más frecuente en la zona de los defensores de derechos humanos. Hay varios panfletos que están incluyendo tantas personas y tantos grupos. Y estamos preocupados en la zona de Santander, específicamente de Barranca Bermeja. No, hay muchos de este tipo de violaciones. En la región, claro, yo creo la violación más frecuente es violaciones económicos sociales, en la zona de acceso de escuela, acceso de un trabajo digno. Mismo que Bucaramanga fue reconocido como la ciudad con menos desigualdad de Colombia. Fue un estudio de ONU Habitat que hicieron hace poco tiempo. Y felicitación, ¿no?, por estos esfuerzos de ciudad, porque mismo es algo importante. Pero todavía ustedes conocen, existe pobreza. Y cuando hay pobreza, hay esta violencia y también hay violaciones de derechos humanos. Entonces yo creo, mismo las cosas positivas que existen aquí en Bucaramanga tienen que ser reforzadas para mismo tratar que todos los colombianos van a tener los mismos derechos. De acuerdo al... ¿Qué datos tiene sobre violación de derechos humanos por abuso de la fuerza pública? Recientemente, en el paro cacautero que se realizó acá en el departamento de Santander, hubo enfrentamientos entre el SMAT y campesinos. De hecho, un campesino perdió una de sus manos en este enfrentamiento. Sí. No, estamos en contacto, ¿no?, con el Ministerio de Defensa, y estamos en contacto con mismo las fuerzas militares y la policía. Y estamos realizando un programa en razón de reforzar sus capacidades para respetar los derechos humanos. Y hay un gran interés de su parte. Pero bueno, mismo la SMAT tiene varios problemas específicamente aquí en esta área. Y estamos ofreciendo nuestra ayuda en razón de hacer de reforzar su capacidad de respetar derechos humanos dentro de estos conflictos complicados. Yo creo que podamos anotar no solamente en razón de este paro, pero durante el año tenía varias acciones hechas por la SMAT que mismo tenía unas violaciones de integridad personal de varios ciudadanos colombianos. Pero yo creo como estas situaciones son complicadas, ¿no? Entonces es importante reforzar la formación de ellos que están en esta posición para evitar
que hay ese tipo de violaciones. De acuerdo al panorama del conflicto armado interno en Colombia, ¿la oficina del Alto Comisionado tiene mucho trabajo por hacer o ya están que se van de Colombia? Bueno, yo creo tenemos que reconocer que hay mucho avances desde 15 años, pero tampoco la situación es bien. Hay varias partes del país que mismo están sufriendo de manera seria y hay muchos colombianos que no tienen acceso de los derechos que ellos merecen. Entonces yo creo, podemos decir que, bueno, hay desarrollos, pero todavía hay mucho para hacer y estamos aquí para reforzar los esfuerzos de Estado y también de sociedad civil para continuar este proceso para mejorar la situación de derechos humanos. ¿Cuál es la zona más crítica de Colombia en cuanto a los derechos humanos? Bueno, yo creo donde se encuentra el conflicto armado es donde mismo tienen más violaciones de derechos humanos. Entonces, como aquí en Bucaramanga no es, pero por ejemplo el norte de Santander, Cauca, Chocó, Nariño, donde mismo el conflicto es bastante pasado, ahí se va a notar todos los tipos de violaciones de derechos humanos. Y es los áreas que mismo son tal vez más rural, que tienen menos gente, pero mismo es importante para facilitar un cambio donde ellos pueden tener la misma vida de ustedes que viven aquí en Bucaramanga. Entre este y el próximo año, varios jefes paramilitares que fueron desmovilizados y se acogieron a la ley de justicia y paz van a salir ya de la cárcel. ¿Qué tanto puede afectar esto la situación de derechos humanos y de muchas víctimas que están siendo reparadas en estos momentos? Bueno, yo pienso que esta es una situación complicada. La restitución de tierras está relacionado de un despojo y este despojo fue muchas veces la responsabilidad de los paramilitares y ellos todavía, bueno, personas relacionadas de los paramilitares todavía están en control de una gran parte del territorio, específicamente en esta, bueno, Magdalena Medio y varias áreas cerca de Bucaramanga. Entonces estamos preocupados en la zona de regreso de esas personas y de realidad que todavía los paramilitares tienen influencia en la zona de estas tierras. Pero claro, no es algo nuevo para el Estado, para el gobierno. Ellos conocen que hay varios desafíos de este tipo. Entonces, es importante para reforzar de esfuerzos de la fuerza pública y otras partes del Estado para facilitar que mismo haya una habilidad de los desplazados para regresar a sus tierras. Entonces, esto implica seguridad, ¿no? Esto implica escuelas, esto implica servicios de Estado. Entonces, es importante que no hay solamente un reconocimiento retórico, pero acciones para facilitar que la gente que fueron despojados no va a sufrir una otra violación de derechos humanos cuando ellos van a ser restituidos de estas tierras. Pero tenemos una buena relación, ¿no? Estamos mismo haciendo un trabajo con el Estado para facilitar que ellos van a tener una respuesta y que ellos van a tener una protección cuando ellos van a regresar a sus tierras. Naciones Unidas ya descartó una mediación en el proceso con las FARC y un eventual proceso con el ELN. No, esta es la decisión de las partes del conflicto, no es nuestra. Siempre estamos para facilitar cualquier proceso de paz. Hay tres objetivos de las Naciones Unidas: paz, respeto de los derechos humanos y desarrollo. Y son mismo interrelacionados, entonces no pueden tener uno sin la otra. Entonces para nosotros es fundamental estos procesos de paz. Y estamos aquí para facilitar en cualquier manera que las partes están pidiendo. Muchas gracias. Bueno.